Hola César, Tirso. buenas tardes. Sí, estaba revisando algunos de tus videos y no me sentí seguro de si había una coincidencia, coherencia, consistencia en eso que te decía de si la luz de la conciencia es energía indiferenciada, ¿no? Ah, y también otra pregunta era si en la mente se encuentra o en la mente se activa lo manifiesto y lo no manifiesto. La O sea, mente es lo manifiesto y lo no manifiesto. bien, En forma bien. manifiesta está en su modo activo, dinámico. En su forma no manifiesta está en su forma pasiva, durmiente, latente, potencial, estática. La mente solamente puede funcionar gracias al poder de la conciencia. Eso es lo que quiere decir que no existe de manera independiente o separada, no tiene existencia autónoma, no puede hacer nada por sí misma. ¿M? Al igual que una diapositiva no puede aparecer proyectada sin la luz que la atraviesa, ¿sí? O sin la luz con la que se mezcla, ¿m? O la luz que se mezcla con la diapositiva. La palabra luz, a veces la gente se confunde porque se usa como sinónimo de conciencia y piensan que literalmente es luz, pero la conciencia está más allá de la luz y de la oscuridad. Si es luz, si es algo, tiene que ser visto, ese algo tiene que ser visto. Si es luz, tiene que ser visto, tiene que haber un observador. Por lo tanto, la conciencia está más allá de la luz y de la oscuridad. Mm. Ciertamente, todo emana de la conciencia, incluyendo la luz que ilumina absolutamente todo. Se podría decir que esa luz es la forma primaria de la manifestación y luego entonces se empieza como digamos a diluir y va tomando, es como una forma de energía y luego esa forma de energía va cambiando hasta que aparece como lo que conocemos, mundo, material, manifestación, universo, ilusión, llámalo como quieras. ¿Quedó claro? Sí, prácticamente es un recordatorio de múltiples explicaciones que has dado, Mm. inclusive algunas veces gráficas también, ¿no? Usando el cuerpo para mostrar, o sea, todo esto, ¿no? Y es siempre el problema, bueno, que la mente trata de ponerlo en fases, ¿no? Y segmentar y ver si hay todo un proceso, ¿no? O sea, entonces es ahí donde viene en vez de hacerse un desmontaje, simplemente es descoyuntar todo, ¿no? O sea, tratar de hacer una especie de, no sé, ah, armar un rompecabezas que literalmente rompe la cabeza. Correcto. La mente lo complica todo. Por eso el énfasis en el conocimiento directo. Ok, entendí, perfecto, pero me quedo igual con las manos vacías. Me quedo en la cabeza, en la mente, en el intelecto. ¿Qué es eso, papá? Ah, ok. Anda, pues. ¿Te llevas el teléfono con el cargador? Por si necesito llamarte. La computadora y te llevas cargador de todo, computadora, teléfono. Ok.
A ver, ¿dónde estás? ¿Te fuiste, Tirso? Perdón. Sí, perdón, era porque tenía un poquito cerca de mí una figura que ya hace más de un año tú la propusiste, ¿no? Entonces es simplemente para tenerla cerca, ¿no? O Disculpa, sea, es... disculpa, Tirso, disculpa. Sí, sí, claro, ¿Este es el dale. llavero que tiene todas las llaves? Ok, anda pues. Ok, entonces, Sí, bueno, si me permites, solamente, o sea, lo que es el paso, como lo has dicho, ¿no? En varias circunstancias, de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Un paso de un estado inmanifiesto, ¿no? Y luego dices, ahora hay conocimiento de ser, saber que uno es, ¿no? Entonces, simplemente es eso, volver. eso ya es reflejo. Ujú, ujú. Claro, y algunas veces has hablado de una vez que se da ese salto múltiple o lo que sea, ¿no? De lo inmanifiesto a lo manifiesto, o como algunas veces has dicho, del noumeno al fenómeno, eh, algunas veces te has referido a los estados de conciencia, pero otras veces No, has no, hablado de... no, yo nunca hablo de estados de conciencia. Ujú. Yo hablo de Bueno, estados mentales. La conciencia no, no hay estados de conciencia. La gente habla de estados de conciencia porque utiliza el término conciencia como sinónimo de mente. Habla del consciente, del subconsciente, del inconsciente. Y, ya, y cuando esos, dices... y esos son estados mentales. Ujú, sí, de acuerdo. O sea, debe haber sido un momento de haber tomado nota de este dibujo equivocadamente. Sin embargo, cuando los científicos hablan, ¿no? Neurocientíficos o gente en la filosofía o gente que está en la cuestión del movimiento chamánico, usan términos que, o sea, confunden, ¿no? Hablan de estados de conciencia, ¿no? Si la conciencia es una, ¿cómo se puede, no, hablar de estados de conciencia, ¿no? No es que sea una, sino la conciencia es continua. No, no, no pasa de un estado a otro. La con- quién es consciente de la vigilia? Yo. ¿Quién es Yo. consciente del sueño onírico? Yo. ¿Quién es consciente del sueño profundo? Yo. O sea que yo, ese yo conciencia es el yo conciencia. Ese yo Ujú, consciente es el yo conciencia. Entonces todos los demás estados cambian, pero el yo consciente no, es siempre el mismo. ujú, Es ujú, permanente, no sufre cambios ni modificaciones, y es inafectado. Entonces, ujú. esos estados son mentales, vigilia, sueño onírico y sueño profundo. Pero el término conciencia, utilizado en un sentido general o común, es diferente a como se utiliza acá. Ujú. No, cómo podríamos, sería ilógico pensar de una inconsciencia y cómo sabes que hay inconsciencia. Claro, tiene que haber alguien que es consciente. Correcto, tiene que haber una conciencia de esa inconsciencia, por lo tanto esa inconsciencia tiene una existencia relativa porque está sujeta a cambio. En cambio, la conciencia absoluta no está sujeta a cambio. ¿Mm? Es permanente, es ininterrumpida. ¿No? Bueno, como dijo María José hace poco, todo está muy claro. Sí, pero eso tiene que experimentarse, si no nos quedamos una cháchara intelectual, espiritual que no tiene fin. Totalmente, totalmente.
Al menos esa es mi, yo solamente puedo hablar de lo que sé. Si esto coincide con Ramana, con el uno, con el otro, pues muy bien. Ujú. Pero por obra de gracia, si se quiere, de manera espontánea, ese paso entre el sueño y la vigilia, ¿ok? Se dio la posibilidad de ser consciente de esa luz que ilumina absolutamente todo. Esa luz es básicamente la mente. La, Ramana decía que la mente es la luz que ilumina todo esto. Pero de dónde surge? Esa luz tampoco es independiente. Si surge la luz, si aparece también y desaparece, tampoco es real. ¿Y a quién le aparece? A mí, de nuevo. Todo señala que mi yo realmente es la fuente última, la fuente que es el sustrato, testigo y punto de solución de lo que aparece y desaparece. También decías que se podría decir que la luz es como la electricidad, ¿no? Nadie la ve, corre por el cable, ¿no? Pero si no se enchufa, no hay nada que, o sea, funcione. Yo entiendo lo que quieres decir un poco, lo dice de forma Burdo. diferente, pero sí. No, 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 está bien. Claro, lo capté muy rápido, o sea, en tu conversación con María José, cuando, o sea, hablabas de que, no, bueno, el cuerpo no piensa, la mente no está en el cuerpo, los nadis, ¿no? La conexión con cómo se cuela, dijiste, cómo se cuela esa energía a través de los nadis, Mm. ¿no? Y entonces hay toda un enchufe ahí que se da de un fluir de una energía a través de toda esa red, no sé, pues, cómo se llame, ¿no? Neuronal, de los nervios, el sistema nervioso, lo que sea, ¿no? Sí, es a través del sistema nervioso. Claro, una comprensión muy física, muy material, reduce pues evidentemente la explicación a lo que es el cuerpo, ¿no? Y el cerebro, y poco explicados, ¿no? Pero, o sea, asumidos como que son los puntos de partida y a partir de eso, o sea, se intenta y se persiste, ¿no? En una No, comprensión. el cerebro no es un punto de partida, es un punto de llegada. Correcto. Sino que desde la visión materialista o de lo físico, ¿no? Se intenta dar esa explicación, ¿no? El punto de partida es lo material, es lo que se puede ver y es lo que se toca. Es que a veces los anfitriones cambian el nombre. Entonces, estoy buscando a Lilian por todos lados y no la encuentro. Entonces, Lee. Ah, ese es Lilian, ahora es Lee. Bueno, por mi parte, No, no, no. li- Ya va, es una pequeño, pequeño paréntesis. ujú. Pero igual, no te quedes allí. Totalmente de acuerdo, César. Yo sigo con la autoindagación, ¿Entiende? todo. Ya lo hemos repetido varias veces. Ujú, Entiende ahora, si realmente hay una confusión que te impide practicar, un impedimento en la práctica, sí, aquí, práctica, 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 ¿m? Pragmatismo, sí, teoría, 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 intelecto, intelecto, llega un momento que uno hasta se aburre, hasta sueño me da. ujú, ujú. No, es curioso, César, Ya porque va, ya va, ya va. sí. Entonces, si hay algo intelectualmente
que no entienda y sea impedimento para la práctica, entonces sí vale la pena tocar el tema. Ujú. Pero llega el momento en que ya el intelecto, el conocimiento es un obstáculo, porque el intelecto está entreteniéndose con algo, la mente está a través del intelecto pendiente de algo, en este caso el concepto espiritual. El intelecto tiene que quedarse quieto y solamente se queda quieto cuando no tiene nada en qué pensar, en qué discriminar. ¿M? Porque tengo que discriminar entre el conocimiento material y el conocimiento espiritual, entre esto y aquello. ¿M? Entonces, escojo entre esto y aquello y ahí me enfoco. ¿M? Y toda mi atención y movimiento mental está enfocado en algo. ¿Me sigues? Sí, Por lo tanto, el intelecto para el autoconocimiento no ayuda. Para entender, sí, pero para experimentar, no. El intelecto mismo te tiene que te llevar a la conclusión de que el intelecto es limitado, que el ego es limitado. Y aquello que es limitado jamás ni nunca puede percibir, ni siquiera entender aquello que es limitado. Entonces, el intelecto siendo un instrumento del ego tiene que quedarse quieto, sin el objeto de intelectualización. Ya Pedro me corregirá si lo dije bien. El conocimiento se funde en el intelecto, el intelecto se funde en la mente y luego la mente se funde en la conciencia. ¿Eh? Se revierte el proceso. ¿Eh? Mm. La mente, el intelecto, los pensamientos. Los objetos, pensamientos, el intelecto, la mente. Y la mente no puede ir más allá de su propia quietud mental. Pero estando quieta, empieza a hacerse evidente la presencia de la conciencia. Y empieza a hacerse evidente de que uno es esa conciencia. La conciencia se revela sola, porque ya está allí. No hay que hacer nada para que aparezca, porque ya está presente. Si la mente no puede empujar a la conciencia para que se revele. Si la conciencia se revela por sí misma, ¿sí? No por el esfuerzo de nadie, por sí misma, ¿sí? Para sí misma, a sí misma, por sí misma, para sí misma. La mente no puede hacer absolutamente nada al respecto. ¿Y cómo podría decirse hacer algo, quedarse quieto y hacer algo sería una contradicción en términos? ¿Qué puede hacer la mente? Quedarse quieta. ¿Y cómo podríamos decir, usar el término hacer para quedarse quieto? Sería un mal uso del término, ¿verdad? Y pues no hay un hacer. Y eso es igual, es rendición. Si la mente se queda quieta, la mente se rinde. Sin embargo, en muy pocas oportunidades haz lo que has explicado
muy claramente. No sé si era en el momento o la persona, decías esta metodología, pero quizás es simplemente para ayudar a que la persona se sintonice con algo que es el Esto es no para hacer. que, esos son el sabio a veces malcría al buscador, para que la gente, el buscador, bueno, se entretiene, hasta que se cansa Ujú. de hablar, de pensar, espiritualizar, tal, y pin, y pun, y pan. Y llega un momento que pasa el tiempo y pasa el tiempo, pero sigo siendo el mismo ególatra de siempre. Estoy exactamente en el mismo sitio. El ego, entonces, ¿y ahora qué? Y ahora olvida todo lo que hablamos también. ¿Mm? Y eso es lo que quiso decir Ramana con la utilidad de todos los esfuerzos es para darse cuenta de que son inútiles. Porque un esfuerzo de la mente para acabar con la mente requiere de la presencia de la mente. O sea, que va a estar presente. ¿Cómo se va a acabar? ¿Y cómo se acabaría a sí misma? La lógica, el intelecto, la razón te dice, mm". Entonces el ego baja la cabeza y ahí sí sucede la magia, por así decirlo. Si el individuo se rinde, la conciencia no puede no revelarse, no puede no hacerlo, porque está allí. O sea, no puede no hacerse evidente porque está allí, ya está allí. Gracias, César. Veo a Benjamín con la mano levantada. Ok, Muchas gracias, César. a la orden. Hola César, ¿se me escucha y se me ve? Sí, Ah, vale. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? bien. Eh, era, era solo una pequeña duda. Cuando has hablado de que la conciencia es continua, es lo mismo que cuando Ramana Maharshi, creo que no recuerdo dónde decía algo como que en realidad no hay ni creación ni destrucción. No, realmente implica otra cosa. Ujú, ujú, vale, La conciencia es permanente. ¿Mm? ujú, Su existencia es permanente, existe permanentemente. Eso es lo que quiere decir continua. ujú, La conciencia no se interrumpe. Lo que se interrumpe, se alternan y se contradicen son los estados mentales. claro, La vigilia es un estado mental. Luego, prum, el sueño con sueños, otro estado mental. Luego, exacto, pum, sueño profundo, otro estado mental. Aparecen, desaparecen, se alternan, se contradicen. Están sujetos a cambios, modificaciones, etcétera, etcétera. Pero la conciencia de este movimiento es permanente. ¿Me sigues? ujú. Es Sí, sí. innacida. Por lo tanto, si no está sujeto a nacimiento, muerte, cambios, modificaciones,
nada, simplemente es. De la conciencia solamente se puede decir que simplemente es. ¿Mm? Por eso, ¿no? El término de no dualidad, ¿no? Que Co- no hay co- dos, ni tres, ni cuatro, ¿no? correcto, Y etcétera. ni uno Mm, tampoco. La palabra uno quiere decir, tampoco es la palabra uno, quiere decir única. mm, mm, ¿No? La conciencia única, no que es una, sino que es única, es decir, que es lo único que realmente existe. Ahora bien, este movimiento de la mente, ¿ok? No existe separado de la conciencia. No, no, esto no puede existir a menos que haya conciencia de ello. ¿Me explico? mm, O digamos, tiene que haber un observador, un sujeto, algo que lo vea, el que sepa de esto, si no, ¿cómo existe? claro. Un objeto no puede existir a menos que sea observado, tiene que haber un observador. Mm, ¿Mm? O sea, lo mm, observado es dependiente del observador. Es decir, no tiene existencia independiente, separada, autónoma. No existe por sí misma. Ahora, esto simplemente se manifiesta de manera espontánea, ¿verdad? Esa es la experiencia exacto. de todos. Mm, mm, Me meto en la cama y de repente, ¡frum! Esto me encuentro soñando, ¡prum! O me encuentro durmiendo, ¡prum! O me despierto, ¿cierto? Eso es lo sí, que quiere decir con manifestación espontánea. Ramana decía, él no estaba de acuerdo con la teoría de creación, claro. que implica tiempo. Él hablaba de la manifestación espontánea, pero aún así, él decía que el buscador debería de conformarse con esa explicación, pero que en realidad no había ni siquiera eso. Porque si la manifestación no está separada de la conciencia, entonces es la conciencia. Desde el punto de vista absoluto no hay ni manifestación, ni nada que surja, ni nada que se sostenga, ni nada que se atestigue, ni nada que se disuelva, porque no hay otra cosa separada Mm, de la conciencia que haga eso. Entonces, mm, todo depende del punto de vista del buscador. Si el punto de exacto. vista es relativo desde el punto de vista de la mente, o si el punto de vista es absoluto desde el punto de vista de la conciencia. Desde el punto de vista de la conciencia no hay punto de vista. Claro. Desde el punto de vista de la conciencia, todo queda reducido a teorías que realmente son inválidas. Se invalidan todas, se cancelan todas. Exacto. Porque en Mm, el estado natural, donde hay autoconocimiento, no hay conceptos. Es el estado libre de conceptos. mm, ujú, exacto. Mm. En ese estado no Sí, se porque sabe nada. En ese estado se es. Simplemente se es. mm, claro, claro, mm. Claro, esa idea de no de espontaneidad, claro, es contraria a la de voluntad, ¿no? Porque si hablas de voluntad, tiene que haber algo o alguien que crea algo, ¿no? Todos Entonces los no, conceptos se anulan. eso, claro, exacto, exacto. Voluntad, gracia, todos, absolutamente todos quedan anulados. Sí, porque también recuerdo cuando creo que a María le estabas explicando lo del pájaro, ¿no? Que también, no, ya tampoco no recuerdo dónde leí el texto, ¿no? Que hablaba, si a un chaval, ¿no? Le dices, el cuervo es un animal negro que está mal visto porque la Biblia pone tal, 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 tal. Claro, el niño deja de ver un animal cualquiera para ver una idea. Entonces es un concepto mental, ¿no? Digamos, todo pensamientos y pensamientos y ideas, ¿no? Y cuando realmente el mundo no te dice aquí estoy, ¿no? Como dijiste, ¿no? De alguna manera. No hay una voluntad. En los mismos escrituras védicas, ¿ok? Mm, Hay una analogía de un cuervo que se posa en una mata de coco y a lo que se posa en la mata de coco se cae el coco, mm, se cae un coco. Pero entonces el que observa el fenómeno le atribuye la caída del coco a el cuerpo posarse en el árbol. O sea, hay una causa mm, y hay un efecto.
pero realmente no, fue simplemente el cuervo aterrizó en la mata, se posó en la Claro, mata algo. y el coco se cayó. O sea, ambos son Mm, movimientos espontáneos. Eso se refiere a la Exacto. mente, o sea, causa y efecto. La mente es la causa y el efecto. O sea, si causa y efecto son lo mismo, entonces no hay causa y efecto. ¿Me sigues? Mm. Sí, 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 por favor. Te dice, Mm, todo eso son teorías para que, de nuevo, el buscador, ok, se mantenga entretenido pensando en esto. Esto lo purifica, ¿sí? Purifica la mente porque contemplando en estos conceptos se va debilitando, que vagabundee en los objetos, ¿sí? Del mundo, en otro conocimiento. ¿Me sigues? mm, O sea, Totalmente. está meditando en la enseñanza, en el concepto. ¿No? Mm, O sea, se aferra a un solo conocimiento y abandona todos los demás. ¿No? Totalmente. Mm, En este caso, el objeto de meditación es el conocimiento, mm, que si el karma, que si el destino, que si el libre albedrío, que si el tantra, que si el yantra, que si el mantra, que si la mm, kundalini, que si la creación, que si el destino, que si el libre albedrío, que si la gracia, que si esto, que si lo otro. Realmente yo estoy pensando en esto, no estoy pensando en otra cosa, ni en el dinero, ni en la fama, ni en esto, ni en aquello, ni en los problemas, ni en el mundo, ni... ¿Mm? mm, Totalmente. Pero de nuevo, llega un momento que el buscador dice, ok, está bien, me lo sé todo, pero ¿dónde está mi iluminación? Exacto. Mm, Entonces, abandónalo todo ahora. ¿Sí? No todo. Va, totalmente. De la mente, entonces, Va. suelta el único objeto en el cual estaba interesado. ¿Mm? Y a lo que su gesto se quede sin el objeto, se sumerge en su fuente. Va. Brutal, César, brutal. Sí, sí. ¿Mm? Mm, Muchas gracias. La mente ya está sumergida, fundida, unida, pero también eso es un absurdo, porque si no existe separada la conciencia, es la conciencia, entonces ¿cómo podríamos hablar inclusive de unión si nunca hubo separación? De unidad si nunca hubieron dos. Mm, Total. Pues sí. Muchas gracias, César. A la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Mm. Venga, pues, Por eso, el que realmente entiende esto, la pregunta acerca de práctica, esfuerzo, indagación, siquiera, simplemente no surge. La misma mente, si ya soy eso, ¿qué tengo que hacer para ser lo que ya soy? Y la mente se aquieta sola. Porque la lógica te dice que no hay necesidad realmente de ningún esfuerzo. Ahora, si mis tendencias, si hay mucho apego, inclusive al conocimiento espiritual, olvídate, la mente no se queda quieta porque sigue rumiando, ya está vagabundeando en el concepto, ya no lo está utilizando, ya se convirtió en obstáculo. ¿Mm? Ahora se entretiene con él, se distrae. hay que olvidarlo todo. Sí, correcto. Lo suelto todo. Sí, sí. Sí. Me acuerdo que vi un erudito alemán que fue a ver a Ramana y le explicó que le enseñara esto, esto y esto y esto y lo otro. Y Ramana le dice, si viniste aquí a aprender, estás en el lugar equivocado hablando con la persona equivocada. Ahora, si vienes a desaprender, quédate. Esta es la universidad para desaprender, le dijo. Porque también todos esos debates intelectuales son inútiles porque no llevan a ningún lado. Claro, claro, claro. La gente se frustraba con Ramana, especialmente cuando iban con problemas personales, esto y aquello, simplemente se quedaba callado y la gente no entendía lo que les estaba queriendo decir. Ramana estaba ignorando todo lo que ellos estaban diciendo, que es todo lo que estaban pensando.
Sí, ignora todo eso. La gente se frustra, dice, pero no es un sabio, no tiene que responder de todo, de acuerdo a quién tiene que estar respondiendo nada o haciendo nada, qué obligación tiene de nada. Y si es un sabio, quién es quién para decirle al sabio cómo comportarse, qué hacer y no hacer? ¿No? Mm, mm, totalmente. Mm, Mm, bueno, pues muchas gracias, César, la verdad. Gracias. Hola César, ¿cómo hola, estás? bien, ¿y tú? Gracias. Muy bien, todo en orden. Qué bueno. Mira César, esos dos días me acordé algo que vos dijiste hace un tiempo y me lo acuerdo actual a eso. Y No, no, sería, no, no, me perdí en el camino. No sé si se interrumpió la comunicación o algo, pero no. En estos días, bueno, ¿en estos días qué? que en esos dos días eso como que se me viene a la mente algo que vos dijiste y me lo acuerdo así textual. Ah, continúa, te oigo. Y es esto. El karma está aquí. Correcto. Una historia que se repite. En donde aquí, porque ya no es. O que te estoy diciendo ahora, ya no es. O que pasó ayer, ya no es. O que te acabo de decir, ya no eres. No, Me acuerdo de... karma quiere decir acción. Realmente karma es acción. Y aparte del movimiento mental, no hay otra acción. Al ser mental, no es real. ¿Me sigues? O sea, el concepto acción Sí, realmente no tiene realidad, simplemente un concepto. sí, Es decir, sí, aparte del pensamiento, yo estoy haciendo, no hay acción. El cuerpo no dice que es el hacedor y la conciencia tampoco dice que es el hacedor. Algo entre los dos, entre el cuerpo y la conciencia surge como yo, ¿m? Y piensa, soy el hacedor. sí, César. Y debe ser porque estoy más atenta a las repeticiones. Por ahí estoy en un lugar hermoso, por ejemplo, el dique de Río Ceballos, y pienso en el pasado. Y ahí mismo me doy cuenta y corrijo sola. De nuevo, ¿puedes repetirlo? Sí, a veces estoy yo en un lugar hermoso, Mm. por ejemplo, el dique de Río Ceballos, y se me viene una memoria del pasado y ahí yo me escucho diciéndolo y corrijo y ahí digo, no, eso es el pasado, tengo que estar en el aquí, ahora, en el presente. Y me viene tu imagen. No. Eso, César. Correcto, correcto. Si la memoria tampoco tiene, si la memoria viene a molestarme,
Entonces no tiene ninguna función práctica. La memoria es útil si me ayuda, si me recuerdo cómo manejar el carro, si me recuerdo las leyes de tránsito, si recuerdo, no sé, la gramática, la lengua española, la matemática, la física, la química, si me ayuda, bien, si no, es inútil, hay que tirarlo a un lado. Sí, es usar la mente para las cosas prácticas. Eso es la mente, Un, la mente es lo que, eso es lo que es, un instrumento. un instrumento. Sí, César. Por así decirlo, de la conciencia. Y también, César, a la noche, cuando estoy por irme a dormir, pongo tu grabación, el satsang, y me duermo escuchándolo y voy indagando y siento como esas tendencias se van llenando. Yendo y viniendo. Correcto. Y la pregunta es, yendo y viniendo, ¿de dónde? ¿De dónde surgen? ¿En dónde aparecen? ¿Quién las observa? ¿Y en dónde desaparecen? Desaparecen en la conciencia, ¿no? Que eres tú misma. Ese es el punto final del entendimiento. Ese es el entendimiento último. Porque si uno indaga, ¿de dónde surgen? De mí. De mí, sí, ¿A quién le surgen? A mí. de mí, ¿En dónde suceden? En mí. de mí, sí, claro, ¿Y en César. dónde desaparecen? En mí. Entonces, ¿quién soy yo? Pues Esa la fuente conciencia es de exacto, luz. correcto. Soy la fuente, sustrato, testigo y punto de solución de cualquier fenómeno.
Era eso, César. Ah, muy bien. Bueno, César, muchas gracias. A la orden, Muchas gracias, a César. la Muchas gracias. orden, a la, Un abrazón. a la orden, a la orden. Chao, César. Mil gracias. A la orden, a la orden. Muy bien. Hola, César. Discúlpame, es que Otra. en una pregunta que surgió ahora. Mm, Y es que a veces me siento yo un poco inferior a los otros y, y eso como que me siento inferior a los otros y insegura a ser yo misma. Y algunas veces si quiero ser otro para no ser yo misma. Y mi pregunta era si, si eso era el ego o es algo genuino. mm, ese es el ego, porque ese yo misma no eres tú misma. ¿Cómo explícame Ese, bien? ese tú misma no eres tú misma. Ese yo misma sería tranca. Sí, Ahora te puedes sentir inferior o superior. ese sería el ego, ¿no? Correcto. Ah, eso también. Y, y ¿por qué sería el ego? Porque porque yo misma quiere decir cuerpo. Sí, Si yo misma quiere decir conciencia, la conciencia no tiene problema con nada o con nadie. sí. Como cuando decís me siento bien sin razón. Ah, eso como es raro cuando no me pasa algunas veces que me siento bien feliz sin razón. Es Correcto, algo correcto, correcto. Puedo sentirme inferior, puedo sentirme superior. Los dos son expresiones del ego. eso está bien. Comparo lo que yo creo que soy, que tiene características y cualidades y atributos, con las características, cualidades y atributos de otros. Entonces yo soy mejor, peor, superior, inferior, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente en este contexto, ser tú misma es ser conciencia. Ahora bien, desde el punto de vista relativo, igual, tú eres como eres y no hay que compararse con nadie, porque todos son, desde el punto de vista relativo, todos son diferentes.
Hay espacio para todas las diferencias. Sí, Todas en son, esta todas son posibles, están manifiestas. Entonces, ¿no? sí, César, eso cuestión de conocerme a mí misma y ser yo misma. No, César, ¿Perdón? eso cuestión de ser yo misma y, y conocerme yo misma, no, César. Correcto. Conocerte a ti misma realmente quiere decir conocerte a ti misma como conciencia. Como persona ya te conoces a ti misma. Ya sabes cómo eres. Y, y o sea, intentar ser otra persona o imitar a ser otra persona sería cesar el ego, ¿no? Correcto, correcto. Si tú vas a un jardín de rosas, perdón, aunque las rosas no, aunque las rosas son todas, aunque las rosas son todas de la misma especie, no hay una que sea idéntica a la otra y no hay una que estés tratando de ser como la otra. Y si cada flor es como es, Correcto. ser quien soy. Desde el punto de vista relativo mente-cuerpo, sí. Que a su vez César está supeditado a cambios permanentes, porque desde el punto de vista relativo uno va cambiando todo el tiempo también. También, también. Claro. Sí, no deberías ponerle tanta atención a eso. Por eso lo importante es saber quién soy yo realmente. Entonces todo eso sucede por añadidura, ¿sí? No compararse, no sentirse ni superior ni inferior, etcétera, etcétera.
Es como mantener el punto de atención en la conciencia hace que uno no se confunda con todas las cuestiones relativas que van surgiendo. La pregunta acerca de esto y lo otro simplemente Claro. no surge, simplemente no surge. Mm. Sí, por ejemplo, como practicante de artes marciales, ¿ok? Puede que la técnica es una y aún así está sujeta a cambio porque puede modificarse y mejorarse, ¿verdad? Pero Sí, aunque la técnica sea una, siempre va a haber una especie de tinte personal. ¿Me sigues? sí, Es que como si lo hicieras tuyo, ¿m? sin, sin alterar el conocimiento básico. ¿Me sigues? sí, Tú puedes tener a varios exponentes, pero cada quien tiene, hay una especie de sentimiento único en cada exposición, exhibición, demostración. ¿M? O sea, en ese sentido tampoco hay uno igual que otro. El problema con los estándares y la comparación, uy, es que crea esa idea de superior, inferior, mejor, peor. Sí, éxito, fracaso y todas esas cosas. Exactamente. Y karma. automáticamente se sobrepone una identificación, una identidad, ¿m? Al que se expresa de una u otra manera. Entonces yo me convierto en el jerarca, dictador, que es el que dice qué es y qué no es. Por supuesto, técnicamente tú puedes decir, bueno, hay que corregir esto aquí, si lo haces aquí, fíjate, no sé, es más débil, si lo haces acá hay más fuerza, más velocidad, si respiras de esta forma, ¿ok? Pero cada quien va a su ritmo. ¿M? El salto al punto de vista absoluto hace todo, sin que hagas nada. Claro, porque ahí lo relativo va solo, sin obstrucciones del ego que opina o que... Por así Ay, decirlo, desde el punto de vista del punto, fluidamente, ¿no, César? no se trata de fluidamente, sino desde el punto de vista absoluto, todo está incluido, ni aceptado ni rechazado, está incluido, incluyendo yo mismo, este cuerpo. ¿Me sigues? Así en una masa indivisible. Correcto, entonces, ¿quién estaría allí para decir qué acerca de qué cosa? Cuando mucho se podría hacer una descripción, pero juicio como tal, no. Ah, sí, tenés razón. Y la descripción también tendría una motivación práctica. ¿Mm?
no a manera de chisme, de conversación banal, de hablar por hablar, de decir por decir. ¿Sí? Un segundo, que tengo una llamada entrando, ¿sí?